Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En el marco de los 25 años de creación de la Universidad Nacional de Lanús, hemos elegido organizar un conversatorio con graduados y estudiantes avanzados de la especialización en abordaje integral de problemáticas sociales en el ámbito comunitario. Así que tenemos acá a nuestros invitados, Emiliano Alonso, Valeria Frato, Julieta Cachara, Walter Vanegas y Estefanía Matas. Gracias a cada uno de ustedes por participar. Seguramente se sumará en los próximos minutos Mirta Estefaniuk. Así que la propuesta es que ustedes se presenten, cuenten un poquito cómo se acercaron a la especialización o de qué corte son, y que demos inicio formalmente a este conversatorio. Gracias nuevamente por venir, y quien quiera y tenga ganas de tomar la posta, muy bienvenido, bienvenida. Bueno, hola, empiezo, yo estaba hablando, así que continúo. Bueno, mi nombre es Emiliano Alonso, yo soy de la primera corte del 2006, ¿sí? De la especialización. Yo vengo de una disciplina muy diferente a lo que era, por lo menos en ese momento, mi camada de compañeros. Yo vengo del mundo del teatro, de las artes, soy profesor universitario de teatro, y siempre hice un teatro comunitario. Y a partir de un viaje que hice por Latinoamérica con mi grupo haciendo intervenciones comunitarias, con comunidades originarias y también con comunidades rurales, sentí que me faltaba formación, que me faltaba información sobre lo que tenía que ver con lo que acontecía comunitariamente, desde lo social, y justo me enteré de que estaba iniciando la especialización como carrera y me pareció que era muy interesante la posibilidad de pensar en estas lógicas de abordajes integrales, con una riqueza que era tener una pata de práctica en una inserción comunitaria, ¿sí? En ese momento, la carrera de la especialización tenía un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y la UNLA. Entonces teníamos toda la parte de formación teórica, pero la parte práctica la hacíamos en territorio con lo que era el proyecto SIC, que era una política pública también que estaba comenzando, bajo la lógica de lo que eran las políticas integrales, también que era un nuevo paradigma, ¿sí? Para poder trabajar y construir territorialmente. Entonces teníamos como un desafío, por un lado, de pensar en prácticas de intervención en el territorio, pero al mismo tiempo con políticas públicas que estaban comenzando, que estaban en momentos iniciales. En mi caso, puntualmente, a mí me tocó trabajar, yo soy de Tucumán, mi práctica fue en el Cerro San Javier, que es una comunidad de montaña, una comunidad que tiene características de estar aislada, tiene un solo colectivo, entonces aparecía como una dificultad de acceso a lo que son servicios y oportunidades laborales, oportunidades educativas, y al mismo tiempo tenía como un recurso interesante que era la posibilidad de mantenerse todavía alejada de ciertas problemáticas más urbanas, y de mantenerse también en un espacio natural, estar rodeado de un área protegida, de un parque de la Sierra de San Javier. Y en nuestro caso el SIC, que era el Centro Integrador Comunitario donde hacemos la práctica, todavía no estaba construyéndose. Entonces estaba muy interesante porque nosotros, así como se construía el edificio, nosotros construíamos el espacio simbólico y el espacio de participación y de acción comunitaria, ¿no? Entonces teníamos reuniones en lo que eran los cimientos, y fuimos construyendo, o sea, a medida que se iba construyendo el edificio, se iba consolidando este espacio de una mesa de gestión local, cosa que era bien interesante para repensarlo, ¿no? Y en ese momento lo que nosotros trabajamos muy fuerte fue hacer diagnósticos participativos. También teníamos una ventaja,
que se estaba abriendo también lo que era la especialización en médicos comunitarios. Entonces podíamos articular también con una articulación con el área de salud. Vieron que el proyecto SIC tiene un área social y un área de salud, que la idea era que pueda generar convivencia. Y en el espacio de salud estaban médicos comunitarios, donde podíamos hacer construcción de diagnósticos participativos y pensar en abordajes interdisciplinarios. Y fue como una experiencia muy rica, con muchas dificultades también en lo que tiene que ver con cómo acceder y cómo articular con los gobiernos locales, cómo pensar distinto estas nuevas formas de construcción comunitaria. Todos los miedos me parece que había también, ¿no? por parte de los delegados comunales, de los referentes de áreas de salud, que no entendía demasiado de qué se trataba este proyecto, y cómo todo lo que tenía que ver con empoderar a la comunidad también siempre genera como algunas dudas y resquemores. Entonces fue compleja toda la primera parte en ese sentido. Y al mismo tiempo muy rico, porque fue de mucha experiencia y de diálogo entre lo que era el espacio de formación con lo que nos ocurría en lo territorial. En ese momento también, lo que era mi corte, teníamos la posibilidad de cursar. Nosotros viajábamos todos, íbamos en un colectivo que nos íbamos sumando y llegábamos a cursar en San Juan. ¿Sí? En San Juan hacíamos nuestra experiencia de formación. Entonces era muy rico compartir en lo que era un espacio universitario, mirada de distintas regiones, con disciplinas totalmente diferentes, y contarnos lo que nos estaba pasando en los territorios. Entonces cada clase tenía como mucha información para compartir, para debatir. Me pareció como muy rico esa situación. Y les contaba un poco, bueno, yo vengo del área de lo cultural, de lo artístico, y cuando empezamos a hacer una construcción con la comunidad, de generar espacios de participación, lo primero que apareció era cómo lograr que una comunidad que estaba bastante fragmentada, ¿no? Una comunidad que nosotros en ese momento, lo más reciente, venían todas las lógicas más neoliberales de los 90, veníamos después del 2001, o sea, estaba como muy fragmentado lo que era el tejido social, ¿no? Territorial. Entonces sí me parece que en ese entonces me sirvió mucho todo lo que eran estrategias de intervención comunitarias culturales para generar espacios de encuentro, comidas comunitarias, fiestas populares, proyectos más chicos de que los abuelos cuenten su historia, que los nietos lo dibujen, crear un libro sobre esa producción, que funcionaron como un entretejido para lo que fue después un proyecto más grande, con participación de la comunidad, que lo que ellos veían como problemática justamente era que era un área turística, estaban rodeados de un parque nacional, pero que les había cortado totalmente su legado cultural. Era una comunidad agraria que quedaron, por ser un proyecto turístico, quedaron como al margen de poder cortar leña, hacer recolección, no podían tener animales de granja. Entonces fue como esto que se había cambiado como forma de vida, pensarlo en positivo, ¿no? Pensar eso, bueno, ¿qué tiene de positivo vivir en un lugar que sea un área reservada, que tenga esta posibilidad de turismo? Y ahí fue poner en valor sus prácticas culturales, ¿no? Entonces se armó un proyecto colectivo de turismo rural comunitario, fortaleciendo la identidad como forma de producción, ¿no? Y se hizo un plan integral, articulando con el programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social, para poder dar todo lo que era una parte de capacitación sobre turismo rural y sobre emprendimiento también, y también todo lo que tenía que ver con el fortalecimiento de equipamientos y de recursos para armar un plan de turismo comunitario. Bueno, fue una experiencia muy rica, con muchos aportes, y me parece que muy interesante como para repensar lo que es esto de pensar en políticas integrales, ¿sí? Interdisciplinarias, con anclaje territorial, ¿no? Que me parece que es como el eje de la especialización. Lo dejo ahí para que se presenten otros y después charlamos un poco más. Bueno, si quieren sigo yo. Mi nombre es Estefanía Mata, yo soy corte 2016.
así que es de la Corte que no estaba con anclaje territorial en los SIC. En el caso nuestro, bueno, mío y otra compañera que veníamos siguiendo el plan de estudio, nos encantaba la propuesta de la especialización, y justamente por no poder tener ese anclaje y no estar trabajando en desarrollo social, no podíamos tener acceso, así que para nosotras fue una oportunidad en ese sentido. Bueno, mi formación es de ciencia política, mi formación de grado. Cuando ingresé a la especialización estaba trabajando como evaluadora externa de un programa nacional de salud, que tenía objetivos súper loables, que tenían que ver con la equidad en salud, con la promoción de salud, con fortalecer los gobiernos locales en términos de política sanitaria. Bueno, tenía un conjunto y presentaba a nivel nacional un conjunto de herramientas a aplicar a nivel territorial, municipal, que luego en la práctica, cuando llegaba el momento de que yo viajaba a esos municipios y tocaba evaluar, bueno, tenía dificultades en su implementación, ¿no? Y si bien yo intuitivamente me daba cuenta de algunas cuestiones, creo que a priori lo primero que me dio la especialización en términos de herramientas fue, bueno, poder trabajar estas cuestiones y poder tratar de adaptar y en el marco de bueno, en ese momento, ¿no? En ese diálogo que tenía que darse entre lo nacional y lo municipal, poder establecer ciertos canales dentro de lo posible, ¿no? Y después, ya más avanzada en la especialización, empecé a participar, bueno, como coordinadora nacional, a nivel nacional, de lo que fue las redes integrales de protección social, que también fue una experiencia desde el Ministerio de Desarrollo Social, trabajando con municipios y con provincias en lo que tenía que ver con el acceso a la asignación universal por hijo. Y ahí ya me encontró parada de otra manera, ¿no? Siento que en ese sentido, no solamente a nivel de estas herramientas que comentaba el compañero de interdisciplina, de poder trabajar con otras especialidades y poder pensar juntos distintas estrategias, no esta línea de herramientas únicas para realidades tan disímiles como las que nos encontrábamos yendo, no sé, entre Misiones, Jujuy, Patagonia, provincia de Buenos Aires, ¿no? Como realidades completamente diferentes, y cómo poder pensar desde lo local, en articulación con lo nacional, porque era lo que nos tocaba, poder pensar el acceso a derechos y poder escuchar, también valorizar esas voces a nivel municipal y también a nivel comunitario, de qué estaba sucediendo, por qué no era posible el acceso al derecho a la asignación universal por hijo, y a su vez estar atentos y estar abiertos a qué sucedía con la vulneración de otros derechos, ¿no? Porque hay derechos que evidentemente estaban interrelacionados y no podíamos dejar de lado unos o darle preeminencia a unos sobre otros. Entonces, la idea era poder trabajar y armar en cada lugar y en cada espacio redes integrales de protección social que tuvieran un poco que ver con esta articulación entre los distintos niveles del Estado. También algo que siento que me dejó mucho la especialización y que en mi carrera de grado no lo había tenido, es trabajar esto realmente de las representaciones sociales de los agentes, no solamente los agentes burocráticos del Estado a nivel local, sino también de las representaciones que tiene la propia comunidad respecto al acceso a ciertos derechos o a los obstáculos para acceder a esos derechos, que es una herramienta con la que hay que trabajar, ¿no? Para ver cómo se representan muchas de estas cuestiones que a veces desde las ciencias sociales damos por hecho, ¿no? O desde en ciertos niveles de agencias a nivel nacional damos por hecho. Entonces tuvo mucho que ver con este diálogo de saberes y de herramientas y de realidades, y de poder irnos nutriendo mutuamente con lo que estaba sucediendo. Así que bueno, quiero dejarle el espacio a otros compañeros, pero bueno, dejo los puntos suspensivos para algunas otras cuestiones. Gracias. Gracias a vos, Estefanía. Walter, ¿querés seguir vos o Julieta? ¿Quién quiere? Dale, me presento yo. Bueno, mi nombre es Walter Vanegas, mi profesión de base es nutricionista. Yo, a diferencia de acá de los compañeros que arrancaron por allá en sus inicios 2006, escuché, y de 2016 yo arranqué y te escuchaba, Emiliano, en el contexto que desarrollaste, ¿no? la especialización, y que te tomabas un micro y que te ibas a cursar de Tucumán a San Juan. Yo la arranqué junto con otras compañeras en el 2020, en pandemia, de manera virtual, anclado en una computadora, pero trabajando fuertemente en el territorio, en ese momento en tareas en el Detectar. Yo
repito, soy nutricionista, trabajo en APS, en Atención Primaria de la Salud, en Moreno, que queda en el conurbano, en el oeste del conurbano bonaerense. Bueno, en ese proceso también me encontraba con algunas limitaciones para hacer los abordajes de manera integral, que en la profesión de grado no los tenía. Y en esa búsqueda me encuentro con la especialización. Así que ahí encontrando un montón de elementos y herramientas para poder hacer esos abordajes que no necesariamente tenían ni tuvieron que ver con mi especificidad profesional, sino abriendo como el abanico a otras dimensiones de la salud. Y todo ese trayecto ahora me tiene como director de la unidad sanitaria en donde estoy trabajando, poniendo en énfasis el cuidado de la salud sexual en adolescentes. El proyecto es como la meta este año. Y bueno, todos estos elementos que nos daba la especialización me permitieron ver de otra forma, de otra perspectiva, las políticas públicas, las políticas de salud, las políticas sociales, cómo es esas intervenciones en el territorio, que uno tiene esta deformación, entre comillas, ¿no?, profesional, como hegemónica de caer, entre comillas, ¿no?, al territorio con actividades cerradas, sin fisuras, a plantear las actividades en conjunto, con un diagnóstico participativo, como mencionabas, Emiliano, en donde nos encontramos con mejores resultados. Sobre todo porque, porque ponemos en valor la palabra de las personas. Y es ahí cuando esos resultados se ven con más claridad. La inclusión de las personas en esos proyectos tiene otro impacto positivo. Así que bueno, eso es mi presentación. Seguro después vamos mechando otros temas e iré haciendo otras intervenciones, pero eso es en grandes líneas mi presentación. Gracias, Walter. Bueno, Julieta, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Julieta Tallara, soy de la segunda corte de la especialización en el año 2007, soy de la provincia del Chaco, realicé mi especialización en la localidad de Tacopozo, que está en pleno impenetrable chaqueño. No con las características que por ahí uno conoce del impenetrable, sino es una zona que, como está al límite entre Salta y Santiago del Estero, es una zona que tiene un acceso un poco mejor a lo que es el corazón del impenetrable, pero sí está una población bastante alejada y bastante vulnerable. Como decía Emiliano, nosotros realizamos la especialización a través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En ese momento, como especializando, que era el nombre que nos llamaban en ese entonces, estábamos 3 semanas en territorio y 1 semana de cursado de la carrera. Y para nosotros, como profesionales, yo soy licenciada en Trabajo Social, sin la carrera de especialización me hubiese costado mucho la inserción en la comunidad y el acompañamiento a una comunidad que tenía necesidades que yo no las conocía. Yo no era de esa localidad, entonces teníamos que hacer un diagnóstico bastante exhaustivo, poder escuchar diferentes voces, sentarnos con los diferentes sectores, caminar los barrios, caminar la zona rural. Tacopozo tiene muchas características de zona rural, en cuanto a su transporte, en cuanto a sus instituciones, en cuanto a sus manejos en relaciones. Entonces la especialización en la universidad en ese momento nos acompañaban en la formación y en la acción misma como profesional, el tratar de construir colectivamente con una comunidad, escuchándola sin llevar ningún programa. Como decía Emiliano, nosotros no llevábamos un programa a ejecutar, sino que íbamos construyendo diferentes líneas de acción con la comunidad, desde la participación comunitaria, desde la mesa de gestión local, desde las reuniones que se hacían en los SIC para organizar diferentes tipos de actividades.
En mi caso en particular, trabajé mucho lo que era redes, y esa experiencia en redes es la que después me ayuda, una vez que salgo del territorio, dejo a un lado la localidad de Tacopozo, a poder trabajar en otros ámbitos, porque toda la carrera profesional y toda la inserción comunitaria se vale de eso, se vale de las redes, ya sea de protección social, ya sea las redes de protección de niñez. Yo me especializo en la parte de niñez, adolescencia y familia. Nuestra formación y el acompañamiento tanto de la universidad como de los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social fue muy importante. Marcó, creo que una de las especializaciones que, al haber tenido esta característica de anclaje social y territorial, va marcando en nuestra formación lo más importante. Yo escuchaba que Walter decía, nosotros nos formamos en pandemia y estábamos detrás de una computadora, y nosotros estábamos en el territorio, y eso fue una de las riquezas que en mi persona yo recién me había recibido de trabajadora social. O sea, llegar a un territorio, recorrer 500 kilómetros para encontrarte con una comunidad que no te había visto nunca, que vos, por más que sos de la misma provincia, no sabías, digamos, cuáles eran sus características, no conocía a nadie. O sea, tuve que empezar con un papel en blanco y bueno, tratar de empezar a construir y a hacer un mapa y a visitar y a caminar. Y bueno, y así uno va formándose en el territorio. Y Emiliano por ahí contó un poco el contexto donde nosotros nos formamos. Era una época totalmente diferente. El Ministerio de Desarrollo Social tenía mucha presencia territorial, empezaba a construir bases de una comunidad organizada, empezaba a caminar con los técnicos, la universidad iba a la par. O sea, era una experiencia muy enriquecedora. Gracias, Julieta. Seguramente aparecerán un montón de preguntas ahí, pero gracias por ahora. Dale, ¿vos podrás hablar? ¿Cómo estás? Sí, Contá un poquito qué te pasó también. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estoy transcurriendo el COVID ya en los últimos días con un poco de molestia y malestar de garganta y tos, así que si apago el micrófono es porque me voy a toser un rato y vuelvo, así no aturdo, pero bueno, acá estamos. Gracias por la invitación a este cumpleaños, muy emotivo ser parte de, como decía Walter, yo también soy de la Corte 2020, y esto de pasar por la Universidad de Lanús a distancia fue un desafío, y es una modalidad que aprendimos a convivir, y bueno, y ser parte de este cumpleaños me parece que es una buena manera de sentirse parte. Quizás cuando uno va y está y vive las aulas y los pasillos y demás, la vive de otra manera en la universidad, y esto de haberlo pasado por una compu es raro, pero bueno, acá estamos, y de a poco vamos volviendo, por suerte. Bueno, yo soy licenciada en psicopedagogía, me recibí hace bastantes años en una universidad privada, porque en ese tiempo en lo público como ahora es una carrera que tiene muy poca difusión y peso, y mi formación tuvo mucho que ver con lo comunitario sin quererlo, ir saliendo del escritorio, del consultorio, que es donde más nos pone esta profesión, desde lo escolar, un poco colateralmente trabajando, pero no del todo inserta, y de a poco fui encontrando mi lugar en una organización de la sociedad civil. Desde hace ya 12 años que trabajo en una fundación, coordinando primero proyectos y programas de infancias vulneradas, y desde hace ya 3 años estoy supervisando proyectos y programas territoriales en diferentes dispositivos de la Ciudad de Buenos Aires especialmente. La fundación tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires, y articulamos en general con el Ministerio de la Ciudad, tanto de Educación como de Hábitat y Desarrollo Humano. Esta fundación tiene como expertise la prevención y el tratamiento de consumos problemáticos de sustancias, y un poco el desafío es trabajar
estas temáticas en los territorios desde un abordaje comunitario. Si bien hay un centro de tratamiento que trabaja con pacientes y con usuarios de drogas especialmente, mi tarea tiene que ver con acompañar a equipos técnicos que están en territorios complejos, como puede ser, bueno, la Villa 21-24 que está en Barracas, el barrio Rodrigo Bueno en Costanera Sur, el barrio Padre de Mujica en Lugano. Hemos estado en la Villa 31. La idea es generar dispositivos donde se puedan abordar estas problemáticas, no solo de consumos problemáticos, sino en relación al sufrimiento social, a la exclusión social, y a todas aquellas desigualdades que generan como consecuencias, por ejemplo, los consumos problemáticos, entre otras cosas. Y estar en este lugar de acompañar equipos me generó como esta necesidad, como decían también algunos compas, de poder informarme y de formarme en una metodología y también en conceptualizar algunas prácticas, ¿no? Poder formalizar prácticas que muchas veces los territorios tienen y tenemos como más informales. Y bueno, y hace 2 años que estoy recorriendo estas materias, cursando, avanzando en las presentaciones, con más disponibilidad en algunas que en otras, ¿no? Atravesando la universidad y la especialización y el posgrado, la vida cotidiana, que en mi caso me ha cambiado demasiado lo que fue mi carrera de grado. Entonces, como puedo, estoy avanzando, pero me parece que es un espacio muy, muy interesante, y también verlo desde este otro lugar que es una organización de la sociedad civil, algo más desde la base, y ver cómo cuando discutimos y hablamos con otros compañeros y compañeras que tal vez están en otros ámbitos, como puedo contar Estefanía, Julieta, en ámbitos públicos donde hay otra demanda y otra bajada y otra escucha en relación a las necesidades, está buenísimo ver cómo podemos intercambiar, integrarnos, acompañarnos y complementarnos, ¿no? Creo que es una especialidad que permite eso, desde el lugar donde a uno le toca estar trabajando, puede aportarle al otro hacia arriba o hacia abajo diferentes miradas. Así que, bueno, pude hablar todo, sin toser. Gracias, Valeria. Sí, por ahí descansó un ratito la garganta y después seguimos repreguntándote. Digo, a mí me parecía reinteresante esto de recuperar la idea de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y reconocer en ese espacio un actor social más, ¿no? Digo, relevante y con voz al momento de poder construir desde esa base territorial, ¿no? Así que no es menor, digo, en una carrera que tiene ahí la planificación estratégica como central, y ese reconocimiento del resto de los actores territoriales como prioritarios, ¿no? Es fundamental. Yo no quiero incidir más en esto, y me gustaría que el diálogo surja entre ustedes, y por ahí conozco más las historias de cada uno de ustedes y el recorrido por especialización, y me surgen un montón de preguntas, pero la idea del conversatorio era de ustedes y para ustedes, así que voy a apagar el micrófono y los dejo para que ustedes se vayan preguntando. Por ahí demos un ratito de descanso a la garganta de Vale y seguimos después con esta. Dale, a mí yo tengo preguntas para hacer, tengo como curiosidades en realidad que me interesa. Pensaba cuando los escuchaba a mis compañeros de sus relatos, la primera situación que uno tiene cuando hace un trabajo territorial es esto de pensar con quién lo hago, ¿no? Esto que estaba retomando Valeria al final, de decir qué actores territoriales hay, ¿no? Walter hablaba de pensar la lógica desde sujetos de derecho. Creo que también eso tiene como una impronta y una claridad cuando uno habla de sujetos de derecho, y reconocer al otro como sujeto de derecho real
no como un receptor de una política pública solamente desde una línea más focalizada, sino de pensar en estas estrategias de abordajes más complejos. Es un doble desafío, ¿no? Julieta decía la sensación de estar uno y que llegaba a un territorio recién egresado, viendo con qué recursos trabajar, ¿no? Y con quién empezar a sumar, a quién suma en el territorio. Y me parece que estaba bueno eso de pensar, bueno, Estefanía hablaba de redes, ¿no? De cómo es poder implementar desde la lógica de redes. Entonces, como una pregunta para todos, es esto de pensar con quiénes pudieron articular, qué redes se lograron construir y desde qué mirada, ¿no? Yo por ahí, bueno, yo decía, yo no era de la localidad, entonces tenía una parte positiva y una parte negativa. Lo negativo era que nadie me conocía, o sea, que quién es esta que viene al territorio, digamos, y es más, yo recuerdo una conversación con unos concejales y me dice, bueno, ¿vos sos asistencial? Sí. Bueno, mañana tenés que empezar con las pensiones. ¿Perdón? Usted no, a ver, yo la recién recibida, me animaba a contestar cualquier cosa, podía contestar cualquier barbaridad y tal vez no me ubicaba con quién estaba hablando. Le digo, usted no es mi jefa es la ministra de Desarrollo Social, y si aquí el tipo me quedó mirando como diciendo, ¿de dónde saliste vos? Bueno, pero esas particularidades de las primeras conversaciones, en ese sentido, en la primera presentación del municipio, el intendente me dijo, yo no te voy a poner ninguna barrera, vos andá a hablar con quien quieras hablar, después vamos viendo, cuando nos sentamos en la mesa, si vienen, porque en los pueblos se sienten más estas diferencias políticas, digamos, quién es radical, quién es peronista, y es muy sentido tanto eso, como si vos sos un club o sos del otro, digamos, de la localidad. Es como una pelea bastante fuerte, y se siente mucha magnitud, mucha resistencia a lo que es el otro, básicamente. En mi caso pude entablar conversación, ya sea peronistas, radicales, referentes barriales, la gente de la escuela. Me costó un poco con el hospital, porque el hospital respondía al gobierno provincial, que era diferente al gobierno municipal, y en ese momento no entendían al SIC como una competencia del hospital local, digamos. Entonces ahí me costó un poco, pero la fui llevando, digamos, y pude conformar la mesa de gestión local, que me decía el intendente, no, estos no van a venir, pero vos no sabés de qué estás hablando, estos talleres sí, intendente, van a venir, que qué sé yo. Bueno, el último que se sumó fue el intendente, digamos, todos los demás se fueron sumándose, y uno va construyendo, tratando de, al no tener nada, o sea, al llegar con un papel en blanco, con una hoja en blanco en la cual vos tenés que empezar a escribirla con la comunidad, por ahí resulta fácil eso, digamos, el que no te conozcan, no conocerlos, vos no sabés por ahí los prejuicios que hay ya instalados en cada uno de los actores. ¿Y esa construcción, Julieta, cuánto tiempo te llevó? Porque hablamos, una de las cuestiones que también uno cuando viene y empieza a hacer intervenciones en el territorio, aquellos que padecemos de ansiedad, queremos cambiar la realidad de la tarde a la mañana, pero con el tiempo, con la especialización, fue una de las cuestiones que pude interiorizar, que es la paciencia y que los procesos son como con otros tiempos, y esas construcciones, digo, de mesa territoriales, o sea, hasta que vos hacés la convocatoria, se van sumando, te conocen, puede tardar. A mí particularmente he tardado como un año, junto con el equipo en donde trabajamos, son de esa magnitud, ¿no? Y no es lineal aparte, o sea, no hay una garantía de que se tenés una planificación. Claro, tal cual. Bueno, en mi caso lo que tiene que ver con redes, nos pareció siempre interesante, y muy, muy complejo, porque en realidad justamente la lógica que viene a romper la idea de redes es el de las jerarquías, ¿no? Pero obviamente en los imaginarios de todos, y esto me incluyo a mí también, era difícil, digamos, era un desafío, porque yo iba desde el lugar de desarrollo social, entonces estaba esta idea de que bajaba el Ministerio de Desarrollo, no sabemos de dónde bajaba ni hacia dónde subía, ¿no? Había como, pero esto daba cuenta todo el tiempo de una escala, ¿no? De realidades, y también como comentaba Julieta,
Es cierto, en principio no nos conocían, íbamos construyendo un cierto vínculo, el coordinador de la red era local, era un referente que tenía que ser técnico y político a nivel municipal, pero al mismo tiempo nos encontrábamos con que muchas de las dificultades que había o de los obstáculos, porque ahí nosotros la idea era poder tener contacto con educación, con salud, con el área de protección social, sí o sí, con las áreas de ANSES que estaban en territorio. Obviamente ese territorio tenía una historia, ese municipio tenía una historia, entonces la directora de cierto colegio no se sentaba en ese lugar o no se reunía con ciertas personas porque había una historia que nosotros desconocíamos absolutamente. O sea, yo creo que eso, ser externo, nos jugaba muchas veces en contra, ¿no? Y entonces también ahí poder pensar en un mapeo de actores, bueno, ¿no? ¿Con qué recursos contamos para esto y con qué no? ¿Cuáles se pueden recuperar? ¿Cuáles se pueden reconstruir? También algo que tiene que ver con la lógica de la responsabilidad institucional o estatal, en el sentido de que más allá de la lógica personal de lo que haya sucedido, que es algo muy difícil, poder, en la medida de lo posible, traspasar esa cuestión personal y poder decir, bueno, yo estoy acá como profesional o como referente porque estoy trabajando para la comunidad en este sentido, digamos, más allá de las cuestiones históricas o de las diferencias partidarias. Yo uno de los años más duros que tuve en esa tarea de las redes fue 2019, que era un año electoral, o sea que fue muy, muy complejo. Poder avanzar, de todas maneras, pudimos hacer muchas cosas, y de hecho, por ejemplo, en uno de los municipios en Concordia, al tiempo, yo vi una nota que me emocionó mucho, una de las redes que habíamos conformado, que había funcionado muy bien, que se habían armado ahí, que era una nota de una persona trans que tenía a cargo a su sobrino y que había podido acceder a la UH justamente por estas cuestiones que eran un derecho, estaba garantizado, ANSES tenía un mecanismo, no se conocía a nivel territorial. A partir de esa red se había dado a conocer que estaba la posibilidad de la adenda para el referente que efectivamente, o la referente que efectivamente estaba a cargo de ese niño o esa niña, y ese chico pudo acceder a la asignación universal por hijo. Entonces, como ver esos pequeños resultados terminan siendo, ¿no? como luces de esperanza que, pese a todo lo que nos había costado en los distintos territorios, bueno, algo habíamos hecho bien, finalmente. Esta dimensión que traes, Estefanía, de los conflictos y las representaciones sociales que hay entre todos los actores de los territorios, es algo que también como que empecé a vivenciar de primera mano en esta cuestión de, bueno, pensaba desde salud, si planteábamos un encuentro, porque el cuidado de la salud es transversal, no debería tener diferenciaciones políticas, pero estaban. O sea, eso fue en esa construcción y en ese mapa de actores, cuando pensábamos, bueno, vamos a partir de los comedores o las ollas populares, porque fue ahí en donde yo más, donde comencé a patear el territorio, porque empiezo a trabajar en 2019, a los 4 meses estábamos en pandemia. Y ahí los comedores y las ollas populares pasaron a cobrar un protagonismo sustancial, porque el ASPO en los sectores vulnerables, bueno, pasó a ocupar un... Entonces, digo, en eso, cada uno de esos espacios comunitarios, con o sin entrega de alimentos, tenía una representación social y una representación política en donde proponer la integralidad para confluir en alguna temática de salud no estaba. Digo, todo eso empezamos a ver en ese tejido de redes que nos queríamos proponer. No era tan homogéneo cuando se planteaba alguna intervención que pensábamos desde salud que iba a tener adherencia. Digo, esos obstáculos y esas complejidades de los territorios es una de las que más energía y tiempo llevan dentro de la construcción en los territorios. No sé si coinciden o tuvieron esas experiencias. Sí, viene a esto de Julieta, Sí. que decía, que te preguntaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó conformar esa mesa territorial? Totalmente, a mí me parece que está buenísimo esto que decís vos, de la especialización, de tener prácticas de paciencia, ¿no? Aparte de entender la paciencia, ¿por qué? Digamos, me parece que el tema de la valoración del tiempo
A mí uno de los aprendizajes que más grande fue el tema de las diferentes dimensiones del tiempo, ¿no? O sea, estaba como por un lado el tiempo de la mesa de técnicos y de los tiempos de las políticas públicas, los tiempos de los gobiernos y las necesidades, y el tiempo de la comunidad, que eran totalmente tiempos diferentes. Entonces, como poder ponerlos en sintonía, poder dialogar sobre esos tiempos, y de dónde venían y a qué responde cada tiempo, fue un trabajo de construcción, o sea, hubo que construirlo al tiempo común. Y para mí, yo no tenía herramientas para hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo construimos una agenda común, pero con lógicas de tiempo tan distintas? Entonces eso nos permitió poder indagar y aceptar esto de que la comunidad, uno llega con una hoja en blanco, como decía Julieta, pero que es una hoja que ya está recontraescrita por la comunidad porque tiene toda su historicidad, con sus problemas, ¿verdad? Con sus cargas, sus competencias, con sus aciertos, desaciertos, y por ahí uno viene con una propuesta que fue ya aprobada y tiene un desencanto en la comunidad, que hay que pensar en otras alternativas, y justamente es cómo empezamos a escuchar lo que sucede en la comunidad. En mi caso, a mí me sirvió mucho una herramienta que hablaban de mapeo, ¿no? Todos estuvieron hablando del tema de cómo pensar en el mapear, de la cartografía social, no solamente como mapeo de actores, sino como mapeo de problemáticas, ¿no? Mapeo de redes, mapeo de vínculos, mapeos históricos, y pensar en la lógica de una configuración social y cultural, y que está atravesado por características de género, por características etarias, características inclusive étnicas, y de lógicas distintas también de cada uno, cómo piensa desde una disciplina diferente, ¿no? Entonces me parece que ese combo que se empieza a mezclar y que se empieza a compartir, empieza a ser como el caldo de la integralidad, que es como otra de las preguntas que yo tenía como para que me parece interesante hablar un poco de cómo concebimos la integral, ¿no? Porque me parece que a mí me pasó en mi recorrido de que muchos pensaban que la integralidad tenía que ver con amontonar. Y cuando amontonás, muchas veces te va mal, justamente, ¿no? Cuando amontonás hay una superposición por ahí, pero no hay una escucha. En cambio, cuando pensás en la integralidad, donde empezás a tener esto, a preguntarte cosas desde la lógica del otro, de poder tener escucha hacia lo que sucede en el territorio, aceptando la historia de lo territorial, y cómo uno puede venir a compartir desde su mirada, aportando lo que uno puede a un trabajo colectivo. Me parece que tiene como mucha complejidad en eso, y también lo tiro como pregunta a ver qué surge. Por ahí lo que hoy me preguntabas, Walter, de la cuestión del tiempo, es como dice Emiliano, nosotros lo íbamos, a mí me demoró un año y algo poder conformar la mesa de gestión, pero esto de las necesidades comunes que uno va viendo en la comunidad, bueno, a ver qué les preocupa al vecino, a la señora, al del kiosco, al del hospital, al de la escuela, o sea, cuál es la necesidad que tiene esa comunidad independientemente de la participación. Y lo que muchos marcaban en ese momento era la parte de desnutrición infantil que había en la localidad de Tacopozo. Entonces la cuestión de salud es una cuestión, es un factor común que va en todas las comunidades que aparece, una luz de algún tipo de necesidad que todavía no se trabajó o no se caminó o no se buscó la solución o no tuvimos acceso a determinadas cuestiones. Entonces esa característica que tenía la comunidad de la preocupación por la desnutrición infantil que había en la localidad, y en la localidad de Tacopozo el agua tiene un nivel de arsénico muy elevado, entonces también el acceso al agua era una de las dificultades que tenía la población. Entonces fuimos trabajando en eso, empezamos a hacer un acompañamiento a las mamás de algunos barrios, porque eran mamás adolescentes con nenes desnutridos, que no iban a los controles médicos, que no tenían acceso a la leche, que no la iban a buscar o no se las daban, o sea, cada una tenía una problemática particular, y a través de eso fuimos haciendo reuniones que tenían que ver con eso, con el acompañamiento a mamás, adolescentes, y puntualizando, ¿verdad?, de qué barrio era esta mamá, a qué servicios podías acceder,
asistía, no asistía, la acompañamos, la ayudábamos. Bueno, a partir de eso se fueron haciendo pequeñas reuniones con los referentes de los barrios y después fuimos conformando la red. O sea, primero hicimos todos un trabajo pequeños, de reuniones pequeñas con diferentes actores, hasta que finalmente llegamos a la mesa de gestión local, pero fue el último resultado después de haber trabajado diferentes experiencias con la comunidad. Y pensaba esto, a nosotros nos pasó, pensaba en estas acciones de vinculación fundamentales cuando uno llega a una comunidad y generar esta confianza en la comunidad de quienes somos. Nosotros empezamos en un dispositivo nuevo en el 2020, en el barrio Rodrigo Bueno, y en las primeras reuniones de la mesa de salud, una de las promotoras del barrio nos pregunta, bueno, ¿y ustedes cuánto tiempo se van a quedar acá? Porque la última organización que vino estuvo 4 meses, se tomó los datos que necesitaban y se fueron. Y la verdad es que fue un arranque que ya nos puso en jaque así, plantado de qué era lo que esta comunidad estaba esperando y podía y necesitaba, ¿no? De nosotros, donde claramente no íbamos a llevarles nada si no lo íbamos a construir con ellos, porque si no, digamos, si no está esta apertura de parte de este barrio, no, nada de lo que propusiéramos iba a surgir. Y nos llevó el tiempo que nos permitieron ir a cada mesa de salud cada 15 días, escuchar mucho, caminar un montón, contar que no íbamos a abrir un consultorio de demanda para consumos problemáticos, que eso no iba a ser parte de ese barrio, sino que íbamos con otra metodología y que eso se entienda también, ¿no? Porque también es, por un lado, cuántos se van a quedar, pero dame todo lo que estamos necesitando y nosotros tampoco tenemos como equipo las herramientas para dar todo lo que esa comunidad está necesitando. Pero sí, el tiempo fue claramente el de la vinculación y el de la confianza recíproca, ¿no? Para ir encontrando a los actores sociales, los referentes, los operadores pares que fueran líderes en estas comunidades y que nos permitieran a nosotros llegar a aquellas personas que de otra manera no hubiéramos podido acceder, o organizaciones o instituciones, ¿no? Me parece que eso fue como un registro para nuestro dispositivo muy válido y fue como fundante para el resto de las intervenciones. Con esto que comentabas, Valeria, ¿no? Que decías, ¿no? Un poco también me daba esta misma impresión, me sentí identificada con esta, ¿no? Que cuando alguien externo o un extraño aparece en una comunidad o en un ámbito, dicen, bueno, ¿qué venís a traer? ¿No? O sea, ¿qué es lo que vas a darnos? ¿No? Y que es muy difícil a veces, bueno, a mí al principio nos costaba bastante esto de poder construir con el otro, ¿no? O sea, esto que para mí tiene que ver con esta lógica de jerarquías, ¿no? O de poder armar una red y una cierta horizontalidad. A nosotros en ese sentido nos había servido mucho poder trabajar con el municipio y que fuera el municipio el organizador de la red, ¿no? Más allá de que obviamente también es un otro para otros ese municipio a nivel territorial, ¿no? Siempre están estas cuestiones de... Y ahí, vinculado con el tiempo, también yo la consulta que les haría, que también era algo que a mí me desvelaba bastante, tiene que ver con la sostenibilidad de esos proyectos, ¿no? De esas construcciones, porque cuesta muchísimo estar en estas lógicas superpuestas o estas lógicas diferentes que comentaba Emiliano, que comentaba Walter, pero también está la pregunta de esto, en primer lugar, si a ustedes los desvela el tema de la sostenibilidad de esos esfuerzos, y si les parece importante esa sostenibilidad o no, o les parece que es valorable lo que se arma en ese periodo de tiempo y está bien, y bueno, y cómo han sido sus experiencias respecto a eso, sostenibilidad. Justo, estaba escribiendo sobre la sostenibilidad y dije, lo tiraste ahí, Estefanía, es un punto clave. ¿Por qué? A veces uno abre puertas que las realidades personales, a veces institucionales, que también te involucra, lo voy a plantear con un ejemplo en el cual me tocó participar, y también luchar por darle sostenibilidad a aquel proyecto del cual habíamos arrancado por allá por el 2020, a partir de los detectar.
Y es a través de una propuesta desde el municipio para ir a otra zona, como director o como parte de un equipo de salud. Y en la cual tuvieron una negativa, pero fundamentada por esto, ¿no? ¿Cómo hacemos, o sea, cómo abrimos puertas y le damos sostenibilidad a algunos proyectos de cuidado de la salud, de promoción de la salud, que no se logran en un año? Y esa era la mirada compartida con parte del equipo de salud en la unidad sanitaria donde estoy trabajando, que no era compartida por la gestión, por los gestores, por los funcionarios, en donde se ven como con esa demanda por un lado, porque faltaba recurso humano en otra zona del municipio, porque no tenían como a quién convocar para esa tarea, entonces van ubicando como en un tablero ese recurso humano. Pero por el otro lado estaba esa construcción en la cual habíamos participado, estábamos como en una etapa intermedia, de confianza, de ir identificando esos, de primero conocerlo, de que nos conozcan, ese mapeo de actores, ese árbol de problemas, y que uno se va proyectando casi a nivel anual algún objetivo. Y que eso después va a pasar a otra intervención. Digo, la sostenibilidad es parte de uno de los equipos técnicos, pero también de la sostenibilidad que se plantean desde los equipos gestores, desde las instituciones. En mi caso, a mí me pasó que, bueno, justamente una de las problemáticas que surgió como diagnóstico participativo fue el desempleo, ¿no? Eso que les contaba, que veníamos de una lógica muy compleja en ese momento también. Después del 2001 había realmente mucho desempleo. En el 2006 estábamos recién empezando a reorganizarnos. Entonces, el tema de la sustentabilidad para un proyecto que tenía que ver con una cuestión productiva sí era clave. Entonces, lo trabajamos puntualmente desde la red de trabajo de articulación, de decir cuáles son los miedos y los factores que puedan afectar a que esto continúe. ¿Cómo lo sostenemos con el tiempo? Entonces había como un montón de problemáticas para incorporar. Muchas tenían que ver con lo que contaba Walter, que tenían que ver con lógicas diferentes de políticas públicas. Por ahí eran lógicas de funcionarios, no de la política, sino de la manera de pensar del funcionario, y también lógicas que tenían que ver con entramado comunitario, con conflictos de la misma comunidad. Entonces, lo que hicimos fue empezar a invitarlos a participar en las reuniones de trabajo, darle visibilidad a la comunidad y al entramado como red, y empezar a invitarlos a los referentes y a aquellos que eran un poco, que venían obstaculizando, ¿no? las intervenciones, y se los agasajaba, o sea, la gente preparaba bollo con mate cocido, y le contaban todo el recorrido, le mostraban fotos de lo que era el trabajo cultural de la comunidad, le mostraban todo el proyecto, y le decían, y tenemos un obstáculo con usted. Entonces, queremos proponerle, le hacen una propuesta de trabajo, y lo invitamos a que sea parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí el funcionario como que tenía el espacio como para contar su lógica. En la mayoría de los casos nos fue bien, en la mayoría de los casos se pudo acceder a hacer convenios, a poder dialogar necesidades distintas tanto de las instituciones como de la comunidad. En algunos casos fue más conflictivo, fue conflicto de corte de ruta, y se armó ahí como una cosa más de tensiones, que bueno, que fueron otras estrategias que tenía la comunidad, que no tenían que ver con la llegada de la especialización, sino tenían que ver con sus propias formas de construcción, que para mí eran totalmente válidas y respetables, que eran la manera que habían encontrado. Creo que fue una combinación de varios recursos de trabajo. Pero sí me parece que también una de las cosas que fue interesante fue pensar en lógicas. Vieron que las políticas públicas tienen también como un tiempo acotado por ahí, ¿no? Como porque tienen tiempos de gestión. Entonces lo que hicimos fue como adelantarnos a pensar cuánto puede llegar a durar un proyecto de intervención concreto, como por ejemplo un plan como el Manos a la Obra, que era que tenía equipamiento,
pero antes de que terminara su tiempo, su proceso era pensar en otro proyecto, por ejemplo, que tenga que ver con la comercialización. Y después otro proyecto que tenga que ver con generar un turismo de implementación con adolescentes. Y después empezábamos, o sea, tener esa cadena de gestión asociada, articulada, era pensar que el recurso económico no se corte, que fue una lógica de intervención. Y lo que sí funcionó fue que cada vez esa red se hizo más grande. Entonces cada vez empezaron a aportar, ya venían, al principio nosotros salíamos a buscarlos a los programas que estaban por la vuelta, a la universidad, buscábamos a la gente del área del INTA o al área agrícola, y después lo que nos pasó es que nos llamaban porque se querían incorporar a la red a trabajar. Entonces fue interesante. Y una sola cosa más, es que hubo en esa producción, lo político estaba todo el tiempo presente, pero no como lo partidario, sino como lo político como forma de intervención, como lógica de pensar en planes de trabajo. Y había un equipo de adolescentes que fueron guías, eran los guías que hacían los recorridos, que se formaron en base a todo lo que fue ese proyecto. Yo estuve en la comunidad 2 años de la especialización y después me contrata el Ministerio de Desarrollo Social para seguir trabajando, entonces pude darle continuidad de más de 5 años. Y en ese recorrido, estos jóvenes fueron creciendo y hoy por hoy uno de los jóvenes es el delegado comunal. Pudo constituirse como el subdelegado de la comunidad, ¿no? Entonces me parecía como interesante también eso. Bueno, en mi caso, como yo les había dicho, yo estuve los 2 años de la especialización en la comunidad, porque en la comunidad no había profesionales también que hagan la especialización, que pudieran acceder a la especialización, porque es una comunidad que tiene muy poquitos profesionales, ya sea de las ciencias sociales, de salud, etc. O sea, todos, la mayoría veníamos de afuera, digamos. En ese sentido, después de armar la mesa de gestión local, como mesa de gestión local hicimos un proyecto que tenía que ver con una colonia de vacaciones mensual para todos los niños de la localidad de Tacopuzzo, porque en Tacopuzzo no había actividades recreativas para niños, excepto algunas que otras, qué sé yo, escuelitas de formación de fútbol y nada más. O sea, no había otro tipo de contención a los niños más que la escuela y una que otra escuelita de fútbol. Luego de la especialización, cuando me vuelvo a Resistencia, entro en la Dirección de Fortalecimiento Integral de la Familia de la provincia, digamos, y la provincia tiene lo que se llaman Centros Integradores de Fortalecimiento Familiar, que en otras localidades son los CDI, Centros de Desarrollo Infantil. O casualidad que en el listado estaba Tacopuzzo y en Tacopuzzo no había ningún centro funcionando, digamos, porque lo habían cerrado por una falta de rendición económica de fondos. Así que bueno, lo volvimos a reactivar, lo volvimos a poner en marcha desde la provincia, digamos, y dentro de cada centro de integración de fortalecimiento familiar, una de las premisas importantes para el trabajo en la comunidad son la conformación de redes de protección local, por lo cual volvimos a Tacopuzzo con las redes de protección local, acompañando a esa comunidad que ya venía trabajando en la mesa de gestión, acompañando a la localidad que ya venía haciendo diferentes tipos de reuniones abocadas siempre a niñez y adolescencia. Luego de la Dirección de Fortalecimiento Familiar pasé a la Subsecretaría de Niñez, estuve a cargo de la Subsecretaría de Niñez de la provincia 2 años y volvimos a retomar por ahí con compañeras y compañeros que habían cursado la especialización y que a través de la lógica de la Ley de Protección Integral que tiene la provincia del Chaco, había que volver a conformar los consejos de niñez, adolescencia y familia, por lo cual se nucleaban diferentes localidades. O sea, a mí la especialización me sirvió no únicamente para la formación profesional, sino para conocer el territorio de mi provincia, conocer las características y poder encontrarme trabajando de nuevo junto a esos compañeros y compañeras que en algún momento, en el camino de la especialización, fuimos tratando de construir algo juntos. ¿Y qué aspectos técnicos, porque acá hablamos de los recorridos, las intervenciones, que la verdad me muero de ganas por ir a Tucumán, Huachaco, a conocer esos resultados. ¿Y qué módulos
les pregunto, yo ahora voy a decir el mío, ¿qué módulos se llevaron como clave para esos desarrollos, o todos? Pero a mí particularmente planificación estratégica fue una de las materias que más elementos me dieron para organizar la tarea, para organizarme, para tratar de organizar la tarea comunitaria, los equipos, dentro del equipo, porque a ver, dentro de los equipos de salud estaba trabajando con una trabajadora social, pero después tenemos pediatras, psicólogos, psicólogas, que no son del palo, o sea, de pensar, si bien tienen una fuerte adherencia al trabajo comunitario, porque estamos trabajando en atención primaria, pero no hay como esos elementos o esa posibilidad de reflexionar o de pensar la tarea con todas las herramientas que nos da la especialización. Planificación estratégica y cartografía. Hay algo, Emiliano, que vos dijiste, el seminario de cartografía fueron uno de los que me llevo, que lo implemento y lo estuve implementando y lo implementaré, pero uno de los aspectos técnicos que me llevo como bandera y que me apoyo en esos aspectos técnicos. ¿Ustedes? A mí bueno, varias materias, ¿no? Pero la que tengo que recordar, así como particularmente epidemiología, a mí me sirvió muchísimo como para poder romper un poco ciertos mitos o cierta mirada hegemónica sobre la salud, sobre los procesos sociales, incluso sobre la organización. Yo ahora trabajo, por ejemplo, en centros de salud o en hospitales, romper nuevamente, ¿no? Con esa lógica piramidal, ¿no? y poner en cuestión esto y poner en valor, no solamente en cuestión, la autonomía que muchas veces tenemos como profesionales, sobre todo en los ámbitos estatales. Digamos que obviamente hay impedimentos, hay obstáculos, hay burocracias en el mal sentido de la expresión, ¿no? Porque también las burocracias también habilitan, no solamente impiden. Entonces, como para poder cuestionar muchas de estas modos o de estas teorías o conceptos hegemónicos respecto a la salud de la epidemiología, poder poner en valor y poder considerar todos los saberes que hay a nivel local, toda esa sabiduría, poder incorporarla, poder pensar cómo se puede articular para de verdad hacer algo integral y para de verdad que de verdad exista un aprendizaje mutuo y también una apropiación mutua, ¿no? De la tarea que se viene haciendo. Como es necesario eso para poder pensar una construcción, tiene que haber respeto a esa diversidad y poder poner en valor todos los conocimientos en esa misma construcción horizontal. En mi caso, sí, creo que me es más fácil pensar no con la lógica de materia, sino con la lógica de temáticas, por ahí. Pero sí reconozco también en planificación estratégica, creo que lo que permitió es como claridad en la metodología, ¿no? Es como al poder pensar en lo metodológico como forma de abordaje, y tener claridad en la propuesta de pasos a seguir, fue como fundamental. Pero si eso no hubiese estado atravesado por todas las otras miradas que tenían las otras materias, ¿no? Pienso en redes, pienso en lo que es, en ese momento nosotros también teníamos economía social, todo lo que tenga que ver con pensar en estrategias también de lo que son las políticas públicas, creo que hubiera sido como una cosa como más vacía. Entonces creo que la riqueza estuvo en poder articular en una metodología de abordaje cómo iba atravesando las distintas temáticas que atraviesa cada una de las materias, a pensar en estas lógicas, a interpelarnos para pensar en lógicas de intervención. Eso quería decir. Y después Susana creo que hace rato que quiere hacer una pregunta y nosotros venimos hablando y hablando. Así que... Estás silenciada, Susana. Estás muteada. No se escucha, Susana, ¿eh? No se te escucha. Tal vez puedes escribirla, eventualmente. Sí, y si los demás querían contestar. Si te sacas los auriculares, tal vez se te active el micrófono de la computadora, ¿no? Vos nos escuchás, pero nosotros a vos no. ¿Sabés lo que podés hacer, Susana? Por ahí desconectarte y volver a conectarte.
Porque a veces No me suele escuchan. Ahí Ahí sí. sí. No. Ahí sí, ahí va. Ah, Ahí va. por ahí no estaba bien conectado el micrófono. Bueno, perdón. No, más que una pregunta, los escucho con mucha atención y para mí haber cursado, haber hecho la especialización, pertenezco a la cohorte del 2018, estoy recién terminando el trabajo para entregar el trabajo final. Y a mí lo que me permitió, porque vengo del ámbito de la educación, fue esa otra mirada que a veces desde las escuelas tenemos como, no digo que cerrada, pero sí con algunas limitaciones y a veces hasta con algunos enfrentamientos desde los equipos de orientación, con los trabajadores sociales, con los asistentes sociales. Nos cuesta, porque venimos de formaciones, supongo que será por eso, y que a veces creo que tenemos que trabajar juntos, pero a veces no lo logramos. Yo simultáneamente con mi trabajo formal, institucional, dentro de escuelas primarias, secundarias, de formación docente, tengo un trabajo de voluntariado desde hace ya 20 años, más allá de que existe desde más de hace 20 años, un apoyo escolar en el barrio Carlos Gardel. Y trabajamos desde un voluntariado que ha permitido, me parecía muy importante lo que decían en esto de poder sostener los proyectos, porque muchas veces se entra a las comunidades y ya sea desde políticas públicas o desde ONG o desde formas como nosotros que lo hicimos desde un grupo de docentes y de graduados de la Universidad de Luján, desde la pura, por un requerimiento de la comunidad, porque a través de un preceptor, madres de alumnos de escuelas del barrio solicitan una ayuda porque en el momento en que estamos situados en el 2000, 2001, crisis muy fuerte que en los barrios se vivieron con dramatismo, y con la reforma de la ley federal, muchos chicos quedaban sin siquiera poder terminar la escuela primaria, porque el séptimo tenía continuidad con el octavo y el noveno, y muchos de esos chicos del barrio abandonaban el séptimo sin tener lo que hasta ese momento sí por ahí tenían, que era por lo menos la escuela primaria. Bueno, de ese pedido de un preceptor a una profesora de práctica que estaba en esas escuelas, es que nace el apoyo escolar. Y una de las cosas que se plantea desde el principio y una de las demandas fuertes de la comunidad era de que no se los abandonara. Bueno, se ha podido sostener, estamos en este momento reorganizando el espacio y habiendo con mucha dificultad durante la pandemia, lo hemos sostenido a la distancia, como lo tuvieron que hacer las escuelas y las universidades, pero en nuestro caso lo hacíamos desde la iniciativa particular de los que formamos parte de ese apoyo, que ha sufrido muchos cambios porque lleva 22 años exactamente funcionando, y porque también, digo, ustedes hablaban de las lógicas de las políticas públicas. Nosotros, sin pertenecer a ninguna institución, ni municipal, sí teníamos, ni municipal ni provincial, pero sí tenemos desde los inicios la conexión, y creo que a partir de la especialización yo puedo repensarlo y transmitirlo también a mi grupo de compañeros y compañeras, el tema de las redes, porque siempre lo sostuvimos con las escuelas, con los equipos de orientación, con la sala de primeros auxilios, con el CDI. Bueno, hacerlo desde la especialización a mí me dio herramientas que de pronto se hicieron más sistemáticas, más fundamentadas, desde esos espacios como el de redes, como decía creo que Walter, el de la planificación estratégica, de poder ver de qué manera también ampliar nuestro trabajo con las familias y no solamente con los chicos. Nosotros tenemos chicos que van desde primer grado hasta
hasta la secundaria, hasta el sexto, séptimo año de secundaria. Y bueno, creo que esto de sostener para una comunidad es fundamental porque tiene que ver con la confianza que que cuesta mucho construir y que a veces esa desconfianza está basada en la entrada a los barrios y a los territorios con la intención de hacer cosas desde lo que desde afuera creemos que necesitan y que necesita del tiempo, como alguien decía por ahí, creo que era Julieta, que entraba recién recibida, y como esto de que hace falta tiempo, hace falta conectarse, escuchar y ver cuáles son las necesidades reales, más allá de que uno entra con un proyecto, uno entra con algunas ideas, y aún cuando nosotros entramos a través del pedido de alguien que venía del lado de las madres y de las abuelas, también nos llevó tiempo ir construyendo ese espacio que no solamente tenía que ser para hacer la tarea, que es desde los lugares donde se piensan los apoyos escolares muchas veces, sino que tenía que ver con construir en esos chicos, en esos niños, niñas, la confianza en ellos mismos, la confianza en sus lenguajes, en sus maneras de ver el mundo, que muchas veces las escuelas, a las escuelas y a los docentes nos cuesta ver y reconocer y valorar, ¿no? Bueno, nada, era como una afirmación de lo que ustedes planteaban desde la especialización y lo que tiene que ver con los espacios ligados a las redes, a la planificación estratégica, y a cómo entrar en una comunidad y, bueno, y los tiempos que tenemos que darnos para poder hacerlo. Hoy nos estamos reorganizando en términos del espacio, porque seguimos en pandemia, tenemos un espacio muy reducido y tenemos que ver cómo, estamos en la tarea de albañiles, pintores, nosotros mismos nos hemos convertido en todo eso para poder acondicionar el lugar y que ahora en julio puedan volver a entrar los chicos, que los seguimos sosteniendo, pero en la virtualidad. Aunque estamos ya en el barrio, aunque estamos ya adentro, pero no hemos podido empezar la tarea formalmente como lo veníamos haciendo antes de la pandemia. Bueno, era esto nomás. Gracias, Susana. Me interpela lo que vos decís también en función de que muchas veces pienso en las intervenciones cotidianas que tiene que ver con lo comunitario, y qué le pasa a la escuela con eso, que nosotros decimos, vos lo decías también, llegar a la comunidad, sin embargo la escuela está en la comunidad, y cuánto le cuesta ponerse en este lugar de abrir hacia la comunidad, ¿no? Digo, es casi de las instituciones más valoradas en una comunidad, los pibes, los adolescentes, digamos, estudiado que es de los últimos lugares que abandonan. Si abandonaron la escuela, ya prácticamente hay muy poco lazo social con otras instituciones, o casi nulo. Entonces, ¿cómo desde ahí a nosotros, trabajadores comunitarios, a nosotros profesionales que trabajamos interdisciplinariamente, cómo convocar a esta institución escuela a que abra y a que se abra y a que se acerque más a lo comunitario? Yo a veces tengo la sensación que hay como que ir a golpear mucho la puerta de la escuela, como la puerta del hospital o la puerta de la salida, ¿no? Como que estas instituciones que están a la espera de, nos pasa a nosotros en las temáticas de consumos, bueno, pero los pacientes no nos llegan. Y no, porque es muy difícil que la gente que está en una situación muy vulnerada llegue, hay que ir a buscarla. Y me parece que todavía la escuela no dio este giro a pensarnos desde ahí, a pensarse como parte de una comunidad, y a ir a buscar, ¿no? a las situaciones. Sí, yo quería decir una cosita con respecto a lo que decías también, que me parece que
que también cuando pensamos en la sostenibilidad, no solamente desde la lógica de un proyecto con lo que nos hayamos podido haber centrado a trabajar, o con lo que en mi caso hice lo que fue el trabajo final integrador, sino como que también lo que tiene que ver con efecto multiplicador, ¿no? Cuando uno genera procesos comunitarios donde hay articulaciones, más allá del proyecto concreto que uno pueda trabajar, hay algo que nos excede y que tiene que ver con estas lógicas de articulación que se empieza a dar en el territorio. En el caso de nosotros también hay, con la escuela sí fue pensada como un actor importante en la comunidad, y también que costó que se incorpore, pero sí se logró que la escuela empiece a operar en lógicas de articulación que necesitaba de otra manera. Entonces empezamos a armar redes en paralelo a todo el trabajo que se venía haciendo, para pensar en una mesa de abordaje de situaciones de chicos que habían dejado la escuela, la escolaridad, o chicos con situaciones de abuso. Y también fue como una cosa bien interesante, porque empecé a encontrarme con compañeros de la especialización que están insertos ahora en otros espacios de trabajo. Entonces, donde empieza a haber un diálogo común, ¿no? Eso, que ahora ocupan lugares de referentes dentro de una política pública. Acá está lo que es el SACE, que tiene que ver con el Servicio Social de Educación, y la compañera con la que estábamos trabajando, que compartíamos el mismo espacio, era una compañera de la especialización. Entonces eso nos permitió construir un lenguaje también, en donde la psicóloga del CAPS también venía de lo que había sido el programa de médicos comunitarios, entonces también había un lenguaje común, y de tener 3 personas que podamos compartir formas de mirar distintas facilitó que la escuela se adapte a todos los requerimientos que planteaban los adolescentes, para encontrar otras alternativas para que ellos puedan reincorporarse al espacio educativo, ¿no? Entonces me parece que eso también son efectos que tienen que ver con lo sustentable, pero que tiene que ver también con esto que se expande, ¿no? Cuando uno hace un trabajo comunitario. Sí, yo creo que hay que pensar en responsabilidades compartidas desde el ámbito de la educación y desde el ámbito del trabajo social. Mi experiencia, no de este momento, pero de 11 años hasta el 2018, fue de contacto con el servicio local, por ejemplo, que veía que no nos costaba mucho, digo, no sé si tiene que ver con la formación, con los lenguajes, con ciertos prejuicios que tenemos dentro de la escuela y que fuera de la escuela también se tienen con la escuela, como si la escuela, digo, tiene una historia de haber sido una institución cerrada tanto tiempo, que cuesta que desde afuera se nos vea con otra, tal vez porque no lo estamos, digo, el mensaje no debe ser muy claro desde las escuelas, porque todavía seguimos en esta lógica de hablar idiomas distintos, ¿no? De no entendernos del todo. Pero me parece que es compartida la responsabilidad, porque me ha tocado, digo, tener que pelear mucho para que algunas problemáticas que tenían que ver con consumo, que tenían que ver con abandono, que tenían que ver con familias en situaciones de vulnerabilidad. Ya ahí no estoy hablando del barrio donde yo trabajo como apoyo escolar, sino de mi función como directora en una escuela secundaria. Y yo veía que la mirada que se tenía sobre la escuela y sobre los que, y justificada en muchos casos, era con muchos prejuicios también sobre la manera en que podíamos escuchar desde la escuela las formas de intervenir en esas problemáticas. Lo que hacía mucho más trabajoso y con pérdidas de tiempo que podrían haber sido más operativas. Fue lo que a mí me llevó a pensar en la especialización en un abordaje integral de la problemática socioeducativa, porque sentía que me faltaban herramientas para conectarme con mis mismos compañeros del equipo escolar, que vienen de trabajo social y de psicología, y que bueno, y con el tiempo lo logramos, pero digo, costó mucho, y entiendo por qué, digo, revisando las posturas de muchos docentes, sobre todo en el ámbito de la escuela secundaria, más que en el de la primaria.
El maestro de la primaria tiene un contacto diferente con las familias, pero la escuela secundaria tiene todavía una distancia con lo que es la problemática social, cultural, económica, por las que atraviesan y por las que atravesamos las personas, porque a veces se ubican como fuera de esas problemáticas, y creo que eso genera la distancia y la dificultad para la conexión. Sí, creo que hay mucho por hacer todavía, mucho trabajo, y bueno, a ustedes desde el lugar, ya sea desde el ámbito de la salud, ya sea el ámbito de lo sociocomunitario, desde el trabajo social, y nosotros desde la educación creo que tenemos, si no pensamos en un trabajo integrado, es muy difícil, la problemática es muy difícil como para abordarla en compartimentos aislados, cerrados. Sí, Bueno, el ámbito de la salud también es un ámbito hora y media muy de cerrado. encuentro, así que a mí me gustaría que dediquemos no más de 15 minutos para que Liliano, Valeria, Walter, Julieta, vayamos haciendo un cierre, ¿no? Quedarán abiertos los canales, Estefanía, quedarán abiertos los canales de diálogo. Ojalá que esto sea un inicio para que puedan darse muchos más conversatorios, espacios de trabajo, pero me gustaría que empiecen ustedes un poquito como a dar cierre a este momento. Bueno, está Guido también ahí, que no sé si querrás hacer alguna pregunta, consultarles algo. No, breve. Hola, buenas tardes. Hola, Guido. Un poquito después, no, saber de quién había sido la iniciativa de esto, como felicitarlos, abrazarlos, contento encontrarlos, encontrarlas también, caras que hace... Bueno, aproveché para conectarme porque, nada, los quiero un poco tener presentes. Es un poco más afectivo mi comentario que otro aporte, pero bueno. Bueno, gracias. No, digo, la iniciativa fue de la carrera, esto de empezar a juntarnos, pero también aprovechar los 25 años de la UNLA como para empezar a generar algún tipo de encuentros entre graduados de distintas épocas, y a lo mejor o tenemos toda la intención de seguir movilizando un poquito a aquellos que andan en carrera para terminar, cerrar TCI, no sé si te suena, Guido, así que vamos a seguir en esa línea convocando para que puedan ir cerrando sus trabajos. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? De aquellos expositores invitados, Estefanía, quedaron cosas inconclusas, Walter, Julieta. Seguro que queden cosas. Es muy probable. Una de las cuestiones que habíamos hablado la semana pasada, en el preámbulo de esto, eran los desafíos que nos quedan, que obviamente son un montón. Yo me inclinaba por el trabajo interdisciplinario, en los tantos desafíos en los que voy identificando en mi tarea, seguir potenciando. Me anoté dos palabras que se fueron concatenando acá, que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Que eso después derivó en efecto multiplicador varias de estas reflexiones que hacía Emiliano, la corresponsabilidad, ¿no? De este efecto multiplicador que traía Susana. ¿Para qué? Para generar autonomía. La autonomía también es una de las dimensiones en las que he abrazado en este trabajo en salud pública, que también lo propicia, lo potencia, por un lado, con los equipos técnicos, y por el otro lado, en ese trabajo de promoción de la salud también buscamos generar autonomía en las personas, en el cuidado de la salud, en el desarrollo local que estaba trabajando Emiliano, allá por Tucumán, en esto de Chaco
con Julieta, en varias, seguro con Valeria y Estefanía, todo lo que estemos trabajando en territorio, creo que nos mueve eso, ¿no? De poder trabajar en potenciar aptitudes, habilidades en la población y en esa autonomía. Yo sumo a lo que decís, Walter, también esto de lo que hablábamos la vez pasada también del territorio, ¿no? De como el respeto hacia el territorio con identidad, como que me parece que es esto de, cuando hablábamos de sujeto de derecho, tiene que ver con pensarlos también como que cada sujeto, sujeta, tiene su propia historia, tiene su propia manera de encontrarse, de vincularse, y que cuando hablamos de escucha, cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de esto de pensar en las autonomías, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con poder pensar desde la lógica de que el sujeto del otro es un sujeto que tiene su propia historia, que tiene sus propios conflictos, que el entramado del barrio tiene su historicidad también conflictiva, que uno no llega al espacio ya con un proyecto como si no, y arrancando de ceros, arrancamos de cero nuestra experiencia, pero nos sumamos a una experiencia comunitaria, ¿no? Entonces me parece que eso es bien interesante. Y sí, como una reflexión, a mí me parece que en todo espacio de aprendizaje es muy válido la posibilidad de la retroalimentación, ¿no? De la retroalimentación con lo que sucede en los territorios y la retroalimentación de lo que nos sucede a los que estamos, o que ya somos especialistas, o con los que vienen también armando su trabajo final, con los que están pensando en la carrera. Me parece como muy rico, celebro esa posibilidad. Sí me quedo con me acuerdo que en un momento una de las preocupaciones que aparecía era que estábamos tan empoderados nosotros que pensábamos que éramos los salvadores de los territorios, ¿no? Con mucha también inocencia. Y me parece que eso también está bueno, como de en algún momento como repensar esas formas, ¿no? De con qué llegamos nosotros al territorio, cómo lo miramos, como para que quede ahí para otras charlas más. Emiliano, ahí me parecía interesante esto, ¿no? El tema también de las épocas y de los momentos del Estado y de esas lógicas, porque, por ejemplo, yo estoy hablando de 2016, 2017, a nosotros nos encontró de capa caída, así que fuimos con muchísima humildad, ¿no? Como eso también va cambiando el ánimo social y con lo difícil que es también lidiar en los distintos ámbitos con el ánimo social, y en esto, retomando un poco lo que estaba comentando Walter, los aportes que vos habías hecho, yo me quedo con esto también, que lo han comentado de distintas maneras, que tiene que ver con articulación de las lógicas, ¿no? Con articulación de los saberes, con articulación de los tiempos, con la articulación de los hábitos de acción posibles, porque a veces no es lo que más nos gustaría, o no es ¿no? Pero es lo posible, y poder construir con lo que hay, con lo que es posible en ese momento, y también rescatar de ahí la lógica de redes, que me parece que da herramientas metodológicamente y conceptualmente y hasta filosóficamente, que me parece que nos puede ayudar a pensar nuestras tareas independientemente de lo que nos toque y de las diferencias y de las diversidades de lo que nos toque hacer y en dónde. Yo creo como desafío sumo a todo lo que ustedes vienen planteando, pero para no reiterar, es aprender y que la sostenibilidad también esté en el documentar y registrar prácticas, porque se hace un montón en los territorios, en el día a día, en el mes a mes, en los años, ¿no? Esto que tal vez eso, Valeria. Es re difícil, recontra, pero me parece que es parte de, es valiosísimo, y si no, después historizar, como decíamos hoy, no caer en errores nuevamente, devolverle a la comunidad sus procesos, su trabajo, su elaboración, su cuerpo. Creo que esto es algo que nos debiera convocar, que debiéramos ser multiplicadores en eso también, que es una disciplina y que es un hábito que se aprende, y que, bueno, que ahí estamos, pero que está bueno después compartirlo desde el registro. Bueno, yo más que nada agradecer a Adriana y a la universidad por todo el recorrido y el tiempo compartido.
si bien yo soy de la segunda corte, terminé el TFI el año pasado, o sea, terminé el TFI después de más de 10 años, digamos, y volver a leer el TFI y volver a leer los registros que uno había hecho en ese momento, y ver las fotos y ver los videos, es verdaderamente emocionante, porque uno recuerda cómo llegó, que lo va leyendo y se va imaginando cada momento y recordando cada momento en la comunidad. Y eso es fundamental. Cuando volví a retomar, tuve 2 o 3 intentos de retomar el TFI, lo hice en el 2013, lo dejé, lo volví a agarrar en el 2016, lo volví a dejar, y bueno, el año pasado lo tenía que terminar sí o sí. Y el reencuentro con la comunidad, porque yo en el 2019 y 2020 volví a la comunidad, volví a caminar con esos actores sociales, volví a reencontrarme con esa comunidad solidaria que nunca baja los brazos, que está presente, que acompaña. Digo, esa comunidad que por ahí cuando yo decía, yo se ve con una hoja en blanco, yo con una hoja en blanco, mira, no me decía, sí, tienes que pensar en la historia, el lugar, sí, obviamente, pero volver a llegar con eso, con esa historia, con esa construcción colectiva, con encontrarse con la misma gente, digamos, y que por ahí los profesionales nuevos digan, vos eras la fulanita que empezó, qué sé yo, como que causa en uno una determinada sensación, digamos. Entonces, bueno, agradecer a la universidad por haberme dado la oportunidad de retomar mi TFI, de volver a reencontrarme con profesionales de diferentes disciplinas que atravesaron la especialización en otros contextos. Está buenísimo, es muy enriquecedor. Bueno, yo simplemente agradecimiento absoluto, me encantó, esto daría como para seguir mucho más. Digo, ahí cuando se preguntaban sobre la sostenibilidad de los procesos, ¿no? Digo, trabajamos tanto durante la especialización esto de pensar los procesos comunitarios justamente como procesos emancipatorios, ¿no? Decía Barberi Cortés, ¿no? Esto de que el trabajador comunitario pueda retirarse y retirarse a tiempo, siempre y cuando esa comunidad haya logrado algún grado de cohesión, y es un poco lo que vos relatabas ahí, Julieta, ¿no? Siguieron trabajando, pudieron avanzar o modificar los cursos de acción, y me parece que estamos constantemente en eso. Digo, para mí solamente aplausos, agradecimientos a ustedes que de alguna manera brindaron las experiencias y el transitar por la especialización para que otros compañeros y compañeras lo puedan aprovechar. Así que aplauso general para ustedes. Gracias, Ariana, por la invitación y por la oportunidad, y bueno, y la verdad que también la apertura siempre de la universidad hacia nosotros, hacia también todas las cuestiones que nos van sucediendo profesional, laboralmente, y que a veces dificultan, y siempre está la apertura de la universidad, de la carrera, a comprender, a adaptarse, así que eso, la verdad que muchas gracias, si no, no hubiese sido posible. Sí, me sumo a ese agradecimiento también. Y creo que ha sido también muy rico para nosotros, ¿no? Me da la sensación, o sea, a mí me encantó compartir con los demás sus trayectorias. Aparte, estoy como encantado de escuchar esta mirada tan profunda y conceptualizada, ¿no? De lo que sucede en el territorio. Me encantó la experiencia. Y agradecer también a la UNLA siempre presente, eso está bárbaro para los trabajos que uno sigue haciendo. Bueno, siguen ampliando sus redes, así que ya están en contacto y saben que cualquier cosa que necesiten o cualquier contacto que necesiten, bueno, acá estaremos para seguir acompañándolos. Terminamos la grabación. Gracias, eso. Gracias por la invitación y por la